Yo no he intervenido. El señor Rafael Rey no puede aceptar eso. Esta semana el Congreso fue escenario de la guerra desatada a raíz del destape del millonario contrato con la empresa israelí de entrenamiento y equipamiento militar Global CST. En dos extensas y accidentadas sesiones, primero el martes, Fuad Curi expuso ante la Comisión de Fiscalización las presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría en ese proceso de contratación, y el miércoles Rafael Rey, ministro de Defensa, bajo cuya gestión se firmaron los acuerdos con la referida compañía a cambio de desembolsar 40 millones de soles, hizo una cerrada defensa del proceso y de los militares involucrados por el órgano de control. Fueron pocos los congresistas que pusieron los puntos sobre las íes, quedando en el tintero temas que ni siquiera fueron consultados ni menos abordados. Por ejemplo, ¿de dónde se sacó el dinero con el cual se le pagó a la empresa que maneja el general hebreo Israel Baruch Zif? O sea, ¿de qué partida salió y cuándo y quiénes la aprobaron? Y también, ¿por qué razones quedó fuera de carrera una segunda empresa israelí que estaba interesada en brindar el mismo servicio que ofrecía Global CST a menor precio y se terminó contratando a la misma firma que meses antes había sido presentada al alto mando militar por el exministro aprista Hernán Garrido Leca? Es Noticia presenta hoy en primicia nuevos documentos que intentan ofrecer una respuesta a estas y otras interrogantes. Lo primero que salta a la vista cuando uno se pregunta de dónde salieron los 40 millones de soles para pagarle a Global es que el presupuesto del año 2009 contemplaba para operaciones militares antiterroristas apenas 17.200.000 soles. Si ese era todo el dinero con el que contaban nuestras tropas para combatir al Sendero del Brae en un año, es llamativo que lo que se le pagara a Global superara en casi 3 veces esa cifra. Entonces, ¿en qué momento creció el presupuesto? Al final, el contrato con la empresa israelí terminó costando 3 veces más del presupuesto anual de lo para que operaciones. habían asignado. Así es. Tremendo costo, ¿no? A mí, yo no lo aprobé. Yo no le tenía simpatía al tema. Flores Arauz no le tenía ninguna simpatía porque, entre otras cosas, el servicio que le plantearon en aquella reunión con Garrido Leca y el general israelí Zif le pareció caro. Esa reunión se produjo, recordemos, en abril del 2009. Insistimos entonces, si no había dinero, ¿en qué momento y de dónde se consiguió? Tienen que haber pedido asignaciones adicionales, ¿no? Porque la plata no llega como maná del cielo. No llega sola. No llega, ni sola ni acompañada. Necesita dispositivos legales y necesita el previo desagregado de en qué se va a invertir, ¿no? ¿Cómo se hace, no es cierto, un contrato con una empresa o se beneficia una empresa si no había presupuesto? O sea, yo trabajo en función de mi presupuesto. Entonces, si es que no, se hizo sin presupuesto, tiene que haberse comprometido a quien gobierna. Tiene que haberse hablado con el ministro de Economía. El ministro de Economía tiene que haber pedido la aval al Consejo de Ministros. Nada se puede hacer en secreto. Fuentes de Es Noticia nos dijeron esta semana que los 40 millones pagados a Global salieron de una partida extraordinaria de 353 millones de soles que aprobó el Consejo de Ministros el 10 de julio del 2009 para acciones sociales y militares en el Brae. La decisión se materializó el día siguiente con el decreto de urgencia 064-2009 que dispuso medidas extraordinarias destinadas al Plan Brae y a otras acciones en la zona. De ese monto, 50 millones fueron al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para operaciones militares antiterroristas. En aquel momento, el presidente del Consejo de Ministros y uno de los firmantes de ese decreto fue Yehuda Simo. Es posible que una parte haya podido salir de allí en la medida de que las Fuerzas Armadas recibieron ese dinero. Y el resto del dinero puede haber salido de
algún otro decreto dado por Economía. Eso que tiene que investigarse. Una parte tiene que haber salido del decreto de urgencia, ¿no? Pero no sabemos exactamente porque no se ha informado de manera correcta de dónde salió el dinero. El decreto de urgencia de junio del 2009 no hace referencia a ningún contrato de entrenamiento, pero las dudas del ex premier Simón saltan a la vista. Y recordemos una vez más que para entonces Hernán Garrido Leca y el general Sif ya habían visitado 2 meses antes, en sus despachos, a los entonces jefes del ejército Otto Gibovich y al jefe del Comando Conjunto general Francisco Contreras, así como al ministro de Defensa Antero Flores Arauz. Pero eso en aquel entonces no se conocía. Las gestiones oficiales con Global CST, según ha documentado la Contraloría, empezaron recién en septiembre de ese mismo año. Con fecha de 14 de septiembre, con oficio 3688, Rafael Rey le pide aprobación de exoneración de proceso de selección, anexo un informe técnico, un informe legal, financiero y una resolución del Comando Conjunto. A partir de allí se inicia un cruce de comunicaciones entre Defensa y la Contraloría, destinadas a darle viabilidad a la firma del contrato. El 20 de octubre del 2009, el general Francisco Contreras, como jefe del Comando Conjunto, firmó el famoso contrato de asistencia técnica, exonerado de todo proceso y bajo la modalidad de servicios personalísimos. Sin embargo, 2 semanas y media antes del contrato, había sido aprobado otro decreto de urgencia relacionado al BRAE. ¿En qué consistía? Escuche y vea con atención. El 30 de septiembre del 2009, el gabinete ministerial presidido ahora por Javier Velázquez Quesquén se había reunido para emitir un nuevo decreto de urgencia para el BRAE. Este se aprobó el 2 de octubre y normaba situaciones extraordinarias hasta el 2010, referidas entre otros temas a contrataciones para el Plan BRAE, las mismas que podían realizarse conforme a lo dispuesto en un decreto de urgencia, el 078-2009. ¿Y qué disponía, a su vez, esta norma? Medidas temporales y urgentes para que las adquisiciones sean más eficientes y ágiles. Surge aquí entonces una pregunta. El decreto de urgencia del 2 de octubre del 2009, bajo el premierato de Velázquez Quesquén, ¿se hizo exprofeso para lo que iba a venir luego en el BRAE? Otro asunto es el de la empresa israelí que bien pudo entrar a competir en propuesta y precios con la elegida Global CST. Esta empresa llamada Armas Group, que tiene su sede en Tel Aviv, Israel, desistió de sus intentos por entrenar a nuestras tropas en el BRAE, retirando la propuesta que meses antes había presentado al Comando Conjunto. ¿Qué había pasado? El lunes 10 de agosto del 2009, es decir, 2 meses y 10 días antes del cierre del contrato con Global, la compañía Armas Group le envió al jefe del Comando Conjunto, Francisco Contreras, este oficio. En este documento, el general de brigada israelí, Ariel Mizrachi, le da cuenta a Contreras de una serie de esfuerzos y de acciones que venía realizando en el país en los últimos 3 años y de su interés por desarrollar en el BRAE un sistema llamado Solución Exhaustiva para Antiterrorismo, el CEPA. Pero lo revelador está en el último párrafo de la primera página. Allí dice el militar hebreo que pese a ese interés, en los últimos 2 meses nos hemos dado cuenta que en el tema de la actividad por desarrollar en la zona del BRAE, existe la preferencia de ustedes por trabajar con una empresa de experiencia única en un país vecino. El representante de Armas Group no lo decía con nombre propio, pero se refería a Global, cuyo antecedente de trabajo en América Latina era nuestro vecino Colombia. Si en agosto, este general israelí se quejaba de que las preferencias del Comando Conjunto por Global venían de 2 meses atrás, estamos hablando del mes de junio. Coincidentemente, el mes en el que el Consejo de Ministros destinó los 353 millones para el BRAE y de ellos 50 millones para operativos militares. Ese es el meollo del asunto. Ya estaba conversado 2 meses antes con esta empresa. Otra vez reitero, Garrido Leca se presentó. Gidovich, el general Gidovich, que no tenía que ver nada, pero era jefe del ejército, ¿no es
cierto?, le dijo, no me interesa. Antero Flores, no me interesa. Y entonces ya estaba esta empresa presente. Y entonces la cosa no es muy clara, pues. Correcto. ¿Y eso es en abril? ¿Y eso es en abril? Claro que sí. Claro que sí. Por ese presunto favoritismo, Armas Group le comunicaba en la misma carta enviada al general Contreras que habían decidido retirar la propuesta de cotización y anunciaban oficialmente que su oferta, hecha el 28 de junio del 2009, ya no era válida. De ese modo, Global, que reiteramos, en abril de ese año ya había sido presentada por Hernán Garrido Leca, corría sola en esta carrera. ¿Pero había proveedor único? No, pues. Bueno, por lo menos habían dos. Sí, El segundo se retiró, pero existía. Pero además dice, salvo en casos debidamente justificados, procedía a la contratación directa. Dicha justificación debía comprender las razones objetivas por las cuales no era posible obtener por lo menos 3 cotizaciones exigidas. O sea, no le está diciendo, oye, solamente hay una, no hay más. O sea, no podía encontrar las fuerzas más 3. Si había otra empresa que ofrecía los mismos servicios, ¿cómo debió proceder el comando conjunto, que es quien finalmente hace el contrato? De acuerdo a ley, los servicios personalísimos solamente lo podía aprobar la institución. Pero para aprobar por servicios personalísimos tenía que haber por lo menos 3 postores. Esta es una de las presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría, que para este asunto de secreto militar no existió el mínimo de 3 cotizaciones que exigen las normas. Y de acuerdo al expremier y congresista Yehude Simón, la propuesta de Armas Group era incluso más barata. Se sabe, tiene que informar Contraloría, tendrá que informar el Ministerio de Defensa cuando sabe cuánto iba a cobrar esa empresa. El informe que tenemos nosotros es que esa empresa iba a cobrar 4 millones menos. El miércoles último, al final de la presentación del exministro Rafael Rey, algunos congresistas salieron insatisfechos de la sesión y con varias dudas a cuestas. Esto fue lo que plantearon, por ejemplo, Alberto Beingolea y Víctor Andrés García Belaúnde. Si tú haces el seguimiento de la historia de compras y de contrataciones del Estado, estas son tareas que han sido contratadas por el Ejército antes y después de esa oportunidad. ¿Por qué? Y pregunta final, si esto... Por eso se le va a buscar al general Guibovich, ¿no? Y es lo que te iba a decir. Y si esto es así, ¿por qué entonces esta empresa, según se ha denunciado con el señor Garrido Leca al costado, fueron a buscar al jefe del Ejército, al general Guibovich, que era comandante general del Ejército? Hombre, se hubieran ahorrado tiempo y hubieran ido de frente al comando conjunto. No, señor. Aquí otra vez hay un error y hay una equivocación. El hecho mismo de que la carta fianza venga un mes después o algo más de la firma del contrato, que lo dé el banco de la Caja Militar, que es el Banco de Comercio. Bueno, ya es una cosa rara, porque normalmente una compañía extranjera o un cliente nuevo en el Perú tiene que poner un equivalente a la carta fianza en un depósito. Y estoy seguro que acá no ha habido depósito. Acá simplemente con el contrato militar han ido a un banco militar para obtener el dinero. Mejor dicho, para obtener la carta fianza. Todo esto es muchas irregularidades. Ahora está en manos del Ministerio Público confirmar o desestimar las presuntas irregularidades halladas por la Contraloría de la República. Pero lo que ha denunciado la empresa Armas Group es cosa seria, porque se refería a favoritismos a otra empresa, y una copia de ese mismo documento que envió al general Contreras ha sido derivado a la Embajada de Israel en el Perú. Su denuncia sí que era cosa seria.